hubo un punto en donde pensé renunciar, o sea, como a la actuación, porque implica cosas que yo no, que tal vez yo esperaba de una forma distinta. Claramente yo necesitaba ser actor porque quería ser visto, porque a mí no me vieron en algún punto en mi infancia, etc. Ausencias familiares, daddy issues, mommy issues, etc. ¿Y defectos? No tenemos. Soberbio, empecemos. Empecemos por soberbio. Lo logro entender gracias a David. O sea, cosas que experimenté gracias a David. O sea, David te enseñó cosas. Claro. ¿Cómo qué? Claro, todos los personajes hacen eso. Por ejemplo, su lado más familiar, este amor que siente por Mónica y por sus hijos, siento que es algo que nunca he podido experimentar a ese nivel. Gustavo Egelhaf. Así es. Lo dije bien. Creo que eres el primero. Sí, ¿verdad? Lo practiqué mucho tiempo. En esta temporada vamos a hablar de Un Buen Divorcio, que ya está disponible en ViX. Vayan a verla, se van a divertir mucho. Y ahí van a poder ver a Gustavo, que seguro lo recuerdan por películas como Hasta que la boda nos separe. Sí. Siempre quiero decir Hasta la muerte, pero Doblemente embarazada. Sí. Mamá para rato. Y una obra de teatro que me encantó, que se llama 7 veces adiós. Sí. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por estar aquí. Muy contento, la neta. Muy cansado. Pero Porque siempre, vengo, ¿no? vengo Siempre. del teatro. Sí, la verdad, sí. Sí, siempre estás cansado. Siempre estoy cansado. Unas Vivo vitaminas, cansado. unas Es parte vitaminas. es parte de ser actor, vivir cansado. Es como el plane y ya de Es ahí el te plane, mueves. Ya de ahí te mueves. subes, te deprimes, te No, pero emocionas. honestamente estoy bien contento. Me da gusto, me Estoy da haciendo gusto. proyectos que me gustan mucho, estoy muy feliz y estoy muy feliz de estar aquí contigo. Me acabas de decir que viste la serie, ¿ya la ¡Sí! viste? ¿Y? Ya la vi y se la recomiendo muchísimo. Honestamente, es bien chido cuando puedes genuinamente recomendar algo que tú hiciste. Porque me ha pasado, no vamos a hablar de nombres, pero me ha pasado trabajar en cosas que al final no me gustó tanto el producto, la neta. Y entonces de pronto te entrevistan y es así de, no, sí, está bien padre, deberías de verla, ¿sabes? Así de, en esta ocasión, Un Buen Divorcio genuinamente me picó, o sea, empecé a verlo y fue así de, bueno, vamos a ver qué tal nos quedó. Y al ratito yo ya quería saber qué pasaba cuando yo sabía qué pasaba porque la hicimos juntos. Oye, esa es una muy Sí, buena señal. Entonces, de verdad, tenía una fiesta y hasta les dije así de, voy tarde, no sé qué, porque quería ver el siguiente, o sea, quería ver el siguiente capítulo. Y me regresé de la fiesta para terminarlo, o sea, me clavé viendo la serie, me gustó mucho lo que hicimos. Y ya dejé de vernos como nosotros y ya estaba yo en la ficción así de, este vato, ¿a poco va a hacer eso? O sea, Eso no es fácil, eso no no, es fácil. no. Y es un gran elogio, luego te deposito. Fue pagado, la verdad, fue pagado. No, de verdad, qué bueno que la hayas disfrutado. La verdad es que creo que yo gocé de trabajar mucho contigo desde que empezamos a crear el personaje. Sí. Cuando estuvimos en el set, ahí puliéndolo o despuliéndolo. O despuliéndolo. Despuliéndolo. Y por eso quiero empezar por un poco de contexto. Uh-huh. ¿Eres de Hermosillo? Uh-huh. ¿Cómo empezó esto de querer actuar? ¿Cuándo te picó el bicho? De muy chiquito, la neta. Va a sonar bien raro lo que estoy a punto de decir. Va a sonar mal, más bien. Ya estamos Pero, acostumbrados. perdón. Pero la escuela me era muy fácil de niño. O sea, como que tenía un cerebro muy matemático y muy lógico que me facilitaba mucho la escuela. Se explicaban algo y decía, cámara, ok. En esa época ya todos pasaban, ¿no? Nadie reprobaba. Exacto. Era una época donde estaba muy abajo el nivel educativo. Se me hacía muy fácil la escuela y me aburría muy rápido. Hoy ya hay nombres para todos esos niños, ¿no? O sea, de qué síndrome y qué trastorno tienes, pero en aquel momento nada más era, el chamaco es muy inquieto. Este chamaco era muy inquieto y todo me hacía sentido. O sea, como decía, ok, ser abogado, pues mira, te aprendes la Constitución, las leyes, esto, lo otro. Claramente implica muchas otras cosas, pero me hacía todo sentido hasta que fui al cine. Okay. Y en el cine empecé a cuestionarme cómo era que estaban creando ficciones. Fue como, a ver, estos vatos no están en un tornado. No, ¿sabes? O sea, hay una cámara, están haciendo como que y están replicando emociones y yo estoy pensando que es verdad, pero no es verdad. Justo me empezó a pasar eso con todo lo artístico, con la pintura, con la escultura, con la música, sobre todo con la actuación y fue como lo que no entendía, o sea, lo que no me lograba carburar fue lo que más me llamó la atención.
Entonces, desde muy chico dije, yo me quiero dedicar a eso. Yo quiero averiguar cómo se hace eso. Y sí, desde muy morrito dije, quiero ser actor. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Qué le dijiste a tus papás? Me voy a la ciudad, te metiste en una escuela. Hombre, sí dije, quiero ser actor y se burlaron de mí muchísimo todo el mundo, en mi escuela y en mi casa también. Y no, a mí, en una historia muy larga, que no te puedo contar porque es muy larga, pero me corrieron de mi casa a los 17. Ok. Terminé en la casa del amigo de un amigo y de ahí me puse a trabajar y justo cuando estaba en la calle, bueno, hago esto, pero sí en algún momento estaba en la calle literal, dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? O sea, no sé qué pedo. Y dije, bueno, pues quiero ser actor. O sea, si vida solo hay una porque no sabemos qué pedo, pues voy a dedicar ese tiempo a hacerme feliz y lo que me hace feliz creo es eso, entonces lo voy a perseguir. Y me vine a la Ciudad de México sin conocer a nadie, sin un centavo, a intentar ser actor. ¿Y qué hiciste? ¿Te metiste en una escuela? ¿Empezaste a actuar en el metro? Pues, llegué y como cuando me corrieron de mi casa todavía estaba en la prepa, también me corrieron de la prepa. Ok. Porque no tenía para pagar la prepa, claramente. Siempre estuve en escuelas de gobierno y esa fue la única de paga. Pésima idea. De cualquier manera no podía pagarlo. Entonces, cuando llegué a la Ciudad de México, pensé que no podía tomar clases de actuación en ningún lado si no tenía la prepa terminada. Okay. Entonces, cuando llegué no tenía un varo, literal no tenía un varo. Y uno de mis roomies que acababa de conocer eran una morra y un vato de Hermosillo, que ahora son mis amigos, pero en aquel momento no los conocía. Y se armó como una comuna hermosillense y me dijeron, sí, cáele. Y ahí llegué a vivir. Este amigo quería ser fotógrafo, entonces él me tomó mi primera sesión de fotos y me dijo, llévalas a una agencia de modelos. Y le dije, güey, venme, estoy bien chaparro, o sea, ¿cómo voy a ser modelo? Y me dijo, no, que haces comerciales y esas cosas. Ah, bueno, las llevé, me hablaron para audiciones para comerciales y empecé a ir pues eso, a audiciones de comerciales. Me quedé en mi primera audición. Ok. Y entonces empecé a actuar, por decirlo de alguna forma, haciendo comerciales y esa se volvió como mi manutención para pagarme primero la prepa, que la acabé acá, y luego mis clases de actuación. Porque en cada escuela que fui, yo no soy graduado de ninguna escuela, no tengo mi generación como Claro. la mayoría de mis colegas, cosa que me dio muchísima envidia. Pero iba a la escuela, a Casa Azul, por ejemplo, y era, no, o sea, puedes entrar, y sí tenía dinero ahora para pagar porque hacía comerciales, pero me decían, no puedes faltar. Claro. Y yo, pero ¿cómo no voy a faltar si nadie me apoya? O sea, yo tengo que Sí, el huevo, la pues, gallina. pagar renta, esto, el otro. O sea, no puedo no trabajar porque no tendría para pagarte. No, pues no se puede. Y en el SEA también me ofrecieron una beca, pero no me dejaban trabajar. Y era una beca muy baja, de 3,000 pesos, una cosa así. Y les dije, no puedo vivir con esto. Pues no se puede. Y en el CUT igual, o sea, era este pedo de, pues, si entras, te quedas, esto, lo otro, no puedes trabajar, o sea, es muy demandante. Claro. Entonces dije, bueno, pues tengo que trabajar. Y lo curioso fue que tuve un camino como raro en la actuación porque empecé a trabajar de actor para pagarme mis clases de actuación. Entonces fue una gran forma, ahora lo veo a la distancia, en aquel momento me sentía un poco perdido, pero a la distancia veo que fue una gran forma de aprender muchas cosas que no te enseñan en la escuela. Y al mismo tiempo practicar las que te enseñan. Exactamente. Entonces justo estaba en una clase, descubría nuevos caminos y formas y me iba a intentarlo en la práctica constantemente. Entonces, durante muchos años estuve haciendo esto hasta que de pronto pues me empezaron a hablar para audiciones un poco más grandes y pegué algún ¿Y en personaje. qué momento entró la comedia? ¿Y por qué se te da la comedia? O sea... Yo creo que viene de la tragedia, ¿va? Uno se aprende a burlar de uno mismo y no sé, la comedia siempre me pareció una gran forma de contar historias difíciles para hacerlas llevaderas, pero creo que todo empezó, al menos en mi carrera, hice una película que se llamó Cuatro Lunas, que estábamos festivaleando, y me quedé en mi primera obra de teatro grande que se llamó Locos por el Té, y era una comedia, era un vodevil adentro de un vodevil, que protagonizaba junto a Susana Alexander. O sea, eso ya Gran me dio actriz diarrea. también. No mames, la mejor actriz, la amo y la adoro con locura hasta la fecha y seguimos siendo muy amigos. Me quedé en una audición que no esperaba
honestamente, o sea, sí la quería, pero no sabía a qué me estaba enfrentando y pues era una obra gigante en un teatro muy grande, con un tamaño de actriz como Susana Alexander, con un elenco espectacular y yo nunca había hecho algo de ese, ni de ese tamaño ni de ese tono. Ok. Entonces recuerdo mucho que había dos elencos, el elenco A, que eran unos vatos ahí, y el elenco B, que éramos yo y Julio César Luna. Y entonces el elenco B, vamos a decirle, sí éramos alternantes, pero el elenco B éramos Eran... los de chocolate. Exactamente. ¿Sabes? O sea, como en, mira, les vamos a dar la oportunidad. Los corcholatas. Los corcholatas. Porque los otros eran más famosos, la neta. Pues sí, sí eran más famosos, la verdad. Y a la hora de entrar en este proyecto, veo estas diferencias. La directora era maravillosa, Vanessa Vizcarra. Leo el texto y todos son gags. Ok. Entonces aprendo que es un gag, literal. O sea, día 1 de ensayos, Susana Alexander suelta su texto y yo así. Y dije, soy un imbécil, ¿cómo la señora suelta su texto y yo sigo con el texto en la mano? Entonces llegué a mi casa a estudiar, chinga así, para saber qué íbamos a pasar el siguiente día. Y lo que hacía era ir con mi directora todos los días. Ella fumaba, tenía como su break de 5 minutos, yo me di cuenta, me escabullía. Por eso empezaste a fumar. Por eso empecé a fumar. Fui con ella, iba con ella en esos 5 minutos que nadie la molestaba y le decía, este gag, 2, 3 tiempos, ¿cómo funciona? O sea, si le digo así, pa, para, pa, cae, o si digo, pa, para, pa, cae. O sea, ¿en cuántos beats tengo que decir esto para que funcione? ¿En cuánto remato? O sea, ¿cuánto tiempo dejo para el remate? Exacto. ¿Dónde tiro el punchline? ¿Cómo lo seteo? Meaning, quiero decir, ¿qué es lo chistoso de esto? Claro. ¿Cuál es el chiste? ¿Qué tengo que evidenciar de esto? El chiste es este y viene de esto. Perfecto. ¿En cuántos tiempos? Pruébalo en 3. Perfecto. No, pues una gran escuela, güey. Cabrón, o sea... cabrón. Y entonces todo el tiempo en el escenario, literal. Y aparte lo ibas intentando de una manera diferente, una manera diferente. Entonces me fui así toda la obra. Pum, 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 pum. Y aparte tenía grandes ejemplos de gente que hacía enorme comedia, como Susana Alexander, como Julio César Luna, como Ricardo, Ulises de la Torre. Todo el elenco eran padrísimos haciendo comedia. Fue una gran escuela y lo pude no solo probar en ensayos, al final el elenco B se la llevó. Estrenó la obra y terminamos siendo los consentidos. Y a la hora de dar función, podía probar constantemente cómo sí funcionaba y cómo no funcionaba. ¿Qué era lo chistoso? ¿Qué no era lo chistoso? Le movía, le ponía, le quitaba. O sea, movía mucho alrededor de la comedia. Siempre tuve buena intuición hacia la comedia porque siempre me gustó mucho la comedia. Pero de eso a practicarla es completamente distinto. O sea, de eso a llevarla a cabo es completamente distinto. Sí, es como lo que dicen, que el stand-up suena fácil, pero párate ahí. Completamente. ¿No? A mí me da pánico. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Llegamos a un buen divorcio y creamos a David. ¿Quién es David? O sea, ¿cómo es David y de dónde lo creaste? O sea, ¿agarraste alguna referencia? ¿Te inspiraste en algún amigo? ¿Había algo de David en ti? Sí. De todo un poco, ¿eh? Yo tengo un proceso... Mira, no sé si sea raro o no, porque los procesos actorales son muy similares en general. O sea, las preguntas normalmente son las mismas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Etc. Mi proceso a la hora de abordar a David, por poner un ejemplo, es leer. ¿Qué dice? Primero, ¿qué dice? ¿Qué externa? ¿Cuáles son las frases que dice? ¿Cómo habla? ¿Qué palabras dice y qué palabras no dice? ¿Dice malas palabras? ¿No dice malas palabras? Crear un perfil psicológico a raíz del texto. Una vez de haber visto o haber leído las frases o lo que él externa, ¿cuáles son sus acciones? ¿Él avanza o no avanza? Dice que sí, pero no da el paso. A la hora de ver sus acciones, sale como otra gama de... Una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace. Exactamente. Sale como otra gama de emociones y cuando las tengo como todas juntas, hago un... ¿Quién haría esto? O sea, ¿por qué haría esto? ¿De dónde tendría que venir su dolor, su alegría, ¿sabes? O sea, porque muchas veces te pueden decir, mira, yo creo que su alegría es esto. Hasta que no tienes como todo en las manos, averiguas y dices, ok, por ejemplo, David es muy leal.
O sea, una de las cosas que tengo muy particulares de David a la hora de trabajarlo fue su lealtad. Oye, ya que estás hablando de eso, dímelo en 5 palabras. ¿Qué más? Ah, ¿Es ok. leal? Es leal, es honesto, es amoroso, es educado y es incondicional. ¿Y defectos? Híjole, no tenemos. Soberbio, empecemos. Empecemos por soberbio. No. Creo que es irresponsable. Es un poco inconsciente. Utiliza la comedia para evadir la confrontación. Ajá. Pues mira, no sé si sea un defecto ser temeroso. ¿Miedoso? Miedoso. Ujú. Pero a veces eso es lo que te salva la vida. Entonces, Creo que hay una diferencia miedoso. entre precavido y miedoso. Tienes razón. Es más miedoso que precavido. Y es impulsivo. Y es impulsivo. ¿Hay algo de David en ti? Completamente. Hay muchísimas cosas de David en mí. Yo entiendo muy bien a David. Hay cosas que yo he trabajado previo a David que ahora entiendo a David desde otro lugar. Hay cosas en las que estamos exactamente en el mismo lugar. Y hay cosas de él que eso logro entender gracias a David. O sea, cosas que experimenté gracias a David. O sea, David te enseñó cosas. Claro. ¿Cómo qué? Claro, todos los personajes hacen eso. Por ejemplo, su lado más familiar, este amor que siente por Mónica y por sus hijos, siento que es algo que nunca he podido experimentar a ese nivel. Ok. Y siento que él me amplió el corazón, por decirlo de alguna forma, hacia tipos de amores que yo no he experimentado. Entonces, sí, aprendí mucho con él a confiar, a abrirme, a varias cosas que... A perdonar. A perdonar, sí, también. La verdad, sí. Yo soy un poco más intransigente que David en ese sentido. Y David es mucho más noble que yo en ese sentido. A mí me parece muy interesante que un actor pueda ser tan claro en lo que es, no es y lo que tiene que navegar para llegar a ser ese personaje. Sí. Bajo esa premisa, ¿qué necesita David al inicio de la serie? ¿Qué quiere versus lo que realmente necesita? Creo que lo primero que quiere David, siento que está muy ensimismado, y lo primero que quiere David es ser visto. Ok. Creo que lo primero que quiere David es la mirada sobre todo de las personas que él considera importantes. ¿Ser como visto Mónica. o reconocido? Creo que más visto que reconocido. No creo que tenga... No, estoy completamente de acuerdo contigo, Sí. porque creo que Mónica es reconocida. Sí. Yo no creo que él necesite el reconocimiento más que... Creo que es la vista lo que necesita. Que entiendan que está ahí, que su voz... Él no quiere imponer su voz. Él quiere que lo escuchen por ser él. Ya. Porque te amo y yo te escucho de la misma forma. ¿Por qué no harías tú lo mismo conmigo? ¿Por qué ¿Sabes? O sea, pero es que viene de un lugar de ego completamente distinto al de Mónica. Entonces creo que tiene que ver mucho más con... Y también Aquí estoy. eso que mencionas viene mucho del dolor de David, ¿no? Claro. Que no fue visto por el papá, por el papá, el tipo de papá que era, por el papá que pues no existía realmente. Exacto. ¿No? Sí. Y ahí tiene una huella de dolor muy, muy clara, muy, muy específica, que también como actor es muy interesante tomar las más obvias, ¿sabes? Y de ahí moverte alrededor de las vertientes que pueden salir de ahí. Pero sí, eso es chido y eso es muy claro de David. Entonces también te da la oportunidad de relajarte y decir, ok, esto al menos es claro. Claro. Cuando hablamos de Un Buen Divorcio, que es una comedia / drama, o como dicen nuestros amigos gabachos, dramedy, entrar de la comedia, salir de la comedia en la misma escena, ¿tú lo consideras es un reto? ¿O que sería más fácil que todo fuera cómico, que fuera todo más drama? ¿O ya es algo que manejas pues, aquí que con facilidad? Eso es una gran pregunta. No tengo idea. Es que creo que sí, creo que soy bueno haciéndolo. Me refiero, no, sí, soy un gran actor. No. Creo que soy bueno identificando este asunto de la comedia, porque como la comedia siempre viene de la verdad, uno no se supone, tienes la intuición como actor de saber
¿Cuándo viene el gag? ¿En qué momento esto es simpático? ¿Y qué es lo que te aterriza hacia transitar para el drama? Porque eso, como siempre tiene que estar estacionado en la verdad, no estás tan lejos Claro. de tomar desde esa verdad, de tomar lo doloroso y moverte, ¿sabes? O sea, moverte de un espacio al otro. Siempre que estés claramente asentado en la verdad, porque si estás en el chiste, pues no estás conectado a la emoción y entonces no vas a poder agarrarte de acá. Tu personaje nunca fue chistoso, o sea, no era Ajá, el ajá. chistoso, No, no. sino más bien era la situación. Y algo que yo aprendí de ti, porque esto lo tengo que confesar, es que mucha de la comedia viene en tus pausas. O sea, muchas escenas, justo a la hora de la edición nos dábamos cuenta que tú terminabas con una pausa, ¿no? Y terminábamos en la comedia, ¿no? Y esa pausa nos hacía reír o nos decía, "Oh, pobre güey", Sí, 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 sí. ¿no? Lo no dicho, sí. Pero no dicho. Y a mí me pareció un gran acierto. De hecho, muchas veces yo no cortaba por dejarte ver hasta dónde llegabas. Que a veces Eso te me decías, encanta. ¡no mames! Poncho". Eso me encanta. O sea, a mí en general me encanta, porque hay varias escenas que unas quedaron y otras no, pero que nos íbamos, o sea, que no cortabas y era así de, Sí, a ver hasta dónde llegan. dejemos, A ver hasta vamos, dónde llegan. vámonos tendidos. Eso es divertidísimo. Bueno, como actor a mí me encanta. Oye, yo lo disfruté mucho porque aparte me di cuenta que ustedes ahora sí que aprovechaban eso hasta el máximo. Sobre Claro. todo tú y Hartos, cuando estaban Sí, juntos, sí. era Sí, sí, sí. divertidísimo. Sí, sí, Y sí. cuando no, el momento que te quedabas solo, como que siempre ibas para allá y funciona muy bien, dado el personaje que es David. Sí. Sí, David es un personaje bien, para mí fue muy gozoso hacerlo, la neta. O sea, genuinamente quiero mucho a David. ¿Cómo es este personaje diferente, por decirlo, a otro de los que hayas hecho, como Hasta que la boda nos separe? Fíjate que le atinaste al que creo que es más similar. ¿Ok? Precisamente porque doblemente embarazada, la rebelión de los Godines, Cuatro Lunas, o sea, todos los otros personajes los puedo diferenciar muy claramente. Al que más se puede parecer es a Daniel de Hasta que la boda nos separe. Daniel es un poco más ballsy, o sea, más huevudo. Daniel ¿Más valemadrista? es un poquito más valemadrista, pero sigue siendo preocupón, pero no tiene la neurosis de David. O sea, no tiene, es más maduro, sí, es mucho más maduro. Eso, claramente Daniel de Hasta que la boda nos separe, se va a casar. Claro. No tiene un compromiso tan firme, no tiene hijos, no tiene la responsabilidad que tiene David. David es como una versión de Daniel años después. David ama tanto a sus hijos, ama tanto a su esposa que daría la vida por ellos. Entonces tiene algo mucho más, como una urgencia, mucho más inmediata a la hora de accionar. Ya. O sea, tiene más en riesgo. Eso lo hace mucho más interesante, la verdad. Claro, luego el otro personaje está apenas tomando esas Exacto. decisiones. Hay una escena que yo disfruto mucho y que aparte creo que es el catalizador, se podría decir que de toda la serie, que es, venimos de una cena en un restaurante donde David ve a Mónica casi ahogarse Sí. y no hace nada. Y van manejando en el segundo piso. Sí. Y Mónica te está reclamando, te está diciendo que no puede ser, que no hayas hecho nada, qué tipo de esposo hace eso. Y tú dinos qué haces. Yo me freno a mitad de periférico, del segundo piso, me bajo del coche, hago una rabieta porque no tengo a dónde ir, o sea, Porque te frenaste en el peor lugar. en el peor lugar. O sea, claramente si hubiera no sido en el segundo piso, sino abajo, me voy y me meto a una tienda o algo, pero aquí no había un lugar a donde irme. O aventarte. O me aviento. Pero se acababa ahí la serie, entonces queríamos grabar lo demás. Y le pido el divorcio. Que David nunca lo hubiera hecho. Jamás. ¿Por qué lo hace? Creo que fue Es muy chistoso. Creo que él se da cuenta cuando no hace nada por ella, en ese momento. Creo que a David le pasa este asunto de... Aguanta tanta vara que cuando explota de esta forma. Hace cosas muy racionales, se vuelve impulsivo.
porque previo a eso no lo es. Creo que si David hubiera dicho, estoy molesto, no me siento visto, ¿sabes? O sea, si hubiera soltado más a cuentagotas su conflicto, claramente no hubiera reaccionado de esa forma. Pero él aguanta vara, aguanta vara. De hecho, se ve en el capítulo cómo hasta se ríe, mientras ella le pasa por encima, el papá, el juez, todo el mundo. Creo que creo que para él se dio cuenta de que no quiere estar con ella cuando no hizo nada en el restaurante. O sea, creo que él se viene preguntando, o más bien yo me venía preguntando en el coche, ¿por qué no hice nada? Ya. ¿Por qué no hice nada? De ahí viene emocionalmente. Sí, ¿por qué no hice nada? O sea, ¿por qué no hice nada? Es mi esposo, yo la amo, ¿por qué no hice nada? Y es un, neta, hasta, estoy tan enojado que hasta acá llegué, hasta no hacer nada y se muere la chingada. Entonces creo que de ahí viene lo mejor es el divorcio. O sea, la mejor idea es divorciarnos, ya. Pero no se chingada. divorciaron. No. Y de hecho volvieron, pero al siguiente episodio quieren volverse a divorciar. Ajá. Como le dicen los gringos, roller coaster o montaña Ajá. rusa, de que queremos estar juntos, nos vamos a divorciar, queremos estar juntos. Sí. Yo le llamo un poco el pegamento de la serie. Sí. ¿Cómo fue para ti manejar este sube y baja? Fue complicado, la neta, ¿eh? Creo que esa fue la parte más complicada, creo. Porque acomodarme en tiempo, espacio, como no se grabó lineal, era difícil decir, oye, aquí, ¿por qué verga estoy enojado? ¿Sabes? Así de... Sí, que por eso es muy importante saber emocionalmente de dónde venimos, a dónde vamos. Claro, ¿no? siempre, completamente. O sea, a veces me sacaba de onda y decía, pero no nos habíamos reconciliado hace... Pero eso pasa en esa relación que está fracturada, que a veces están bien, a veces están mal y nadie termina de ceder. Entonces, sí, eso fue complicado, como entenderlo emocionalmente. Ya una vez que tenías como la cadencia, como la línea de... El mapa. Ajá, como el mapa, es así de, ok, creo que ya sé qué es lo que tengo que hacer aquí. Y ahora que la viste, ¿ves que esa cadencia está bien? O sea, ¿la crees Hay bien momentos en donde estructurada o crees que hay unos momentos Yo creo que hay fisuras? momentos muy buenos de eso, que se entiende muy, muy bien, y creo que hay momentos donde no se entiende nada. Ok. O sea, creo que hay momentos por ejemplo, el final del capítulo 2, el capítulo 3. Yo me saqué de pedo cabrón. Fue así de, chingas, si ayer estábamos bien, ¿y ahora por qué estamos...? Es el paso de tiempo, ¿no? Creo que hay un paso de tiempo. Es como un pequeño elipsis, Sí. pero no se cuenta. Claro. No se cuenta. Entonces, termino yo diciéndole a los chavolastres, helado para cenar. Oye, fíjate que me marcó tu tía que sí, siempre sí íbamos a ir a terapia. Y yo así, ay, sí, qué chistoso. Corte A, estoy encabronado y no quiero ir al cumpleaños de tu mamá, esto, el otro. O sea, como que ya está estacionado en otro lugar y nosotros lo interpretamos desde el caso que le acaban de presentar, que no está difícil porque es la huella de dolor de David, pero creo que en la narrativa no se cuenta como se debió haber contado para que fuera gradual el cómo llega Claro. a ese lugar. Tú estás más obsesionado con querer sacar este caso que la parte familiar. Exacto. Y termina, esto es como en una molestia muy particular, que es así de, según yo ya estábamos un poquito mejor. Tal vez no debía haber estado tan feliz en el final del otro para, ¿sabes? O sea, como eso, creo que faltó ahí como fineza, no me sacó de la historia, porque, por ejemplo, del 3 al 4 al 5 se cuenta perfecto, así... Sí, creo que tocas un muy buen punto, porque al final del día había que tejer dos cosas, ¿no? El mundo familiar de David y el mundo profesional de David, y cómo eso también pues, afecta emocionalmente a un personaje. Completamente. ¿No? Y sobre todo el 2 que toca, pues, el 2 que empieza a marcar la huella de dolor del personaje. ¿No? Me encantó. Pero es algo muy interesante para poder seguir adelante, porque al final de cuentas también todos aprendemos de estos proyectos, de estos ejercicios. ¿No? Y verlo también fue un gran ejercicio en ese sentido, así de, tengo que estar más al pedo en esto, ¿sabes? O sea, como varias cosas que dije, ok, pero me gustó mucho. Sí, yo creo que si no lo hubieras hecho tú, ¿la recomendarías? Sí, la neta sí. ¿Por qué? Me gustó mucho, o sea, me parece tiene de todo, o sea, me reí, genuinamente me reí. La peda de mi suegra, ¿qué te pasa? No mames cómo me reí. Claro, no mames cómo me reí. Carmen Beato es tremenda. es brutal, es tremenda. Me reí, me interesó, me importaron los personajes, quería saber qué pasaba con ellos.
O sea, genuinamente me importó. Entonces, sí, si no hubiera sido yo y lo hubiera visto, estoy seguro de que eso me hubiera picado así en, ¿qué va a pasar después? No sé, quiero saber. Y pongo el que sí, ¿sabes? O sea, Claro, claro. y hay capítulos que son más lentos que otros, que a mí me pasó eso con el 5, por ejemplo, o el 8, un poquito más dramáticos, que no sentí como el mismo tempo, el mismo ritmo que los otros, pero que es a propósito, o sea, Sí. la serie va haciendo esto, y ni con eso me daban ganas de quitarme de la televisión, o sea, Sí, seguía David y Mónica te enamoran, o sea, de alguna manera cabrón. te enamoras de sus problemas y de sus Sí. conflictos. Ahora, quería preguntarte, eso es lo que hacemos cuando estamos grabando. Cuando no estamos grabando, ¿cómo manejas la presión y las expectativas de una industria como la nuestra? Terriblemente. Lo hago muy mal. Soy un terrible actor fuera de cámara. Bueno, no soy un terrible. Bueno, más o menos. La neta, no muy bien. No. Hubo un punto en donde pensé renunciar. O sea, como a la actuación. Porque implica cosas que yo no. Que tal vez yo esperaba de una forma distinta. Ajá. Claramente, yo necesitaba ser actor porque quería ser visto. Porque a mí no me vieron en algún punto en mi infancia, etc. Ausencias familiares, daddy issues, mommy issues, etc. Yo necesitaba ser reconocido, necesitaba ser visto, necesitaba un spotlight, necesitaba que me voltearan a ver, necesitaba probar algo. Y esto se vio satisfecho hace rato. Y entonces a partir de ahí empecé a entender que la actuación no iba de ningún tipo de glamour, ni de la gente piensa que son las premiers y la ropa cara y no sé qué, como pueden ver, no es así. Y este pedo de las alfombras rojas, por ejemplo, me caga. No lo soporto, no, me molesta mucho. O sea, siempre que estoy parado ahí, me siento como un objeto extraño que está siendo comparado constantemente con otras personas. Hasta se me dificultan las redes sociales en ese sentido porque la presión del cómo eres visto y cómo eres percibido Claro. en la industria se vuelve muy personal porque uno es su propio producto. Un buen divorcio fue un gran ejemplo, fue un gran aprendizaje en ese sentido. Ahorita estoy haciendo un proyecto que estoy disfrutando brutal y siento que no lo hubiera disfrutado de esta forma de no haber pasado por un buen divorcio. Un buen divorcio implicaba mucho compromiso de mi parte y siento que yo no estaba físicamente listo. No estoy diciendo que no tuviera la capacidad de hacerlo, sino estaba deprimido, estaba en un mal momento físicamente y de verdad a veces me preguntaba, ¿hay una escena donde yo no esté? Claro. ¿Sabes? Sí, porque estabas en todas. En En todas. O todas. sea, era así de abro y cierro todos los llamados. O sea, de repente Ujú. con la planera era, manita, hay 2 escenas en donde no voy, yo las puedes poner al principio para poder llegar 1 hora más de sueño, güey. Porque esto se vuelve, eso, las primeras semanas, pipiripi, dormí 4 Sí, a horas, no hay partir de la 4 pedo. o 5. No mames, a partir de la 4 ya estaba así creo que no he dormido 2 meses, ¿sabes? Así de, creo que no he dormido nunca. Así me siento, como si no hubiera dormido nunca. Y luego te entra la adrenalina, ya haces y pum, y gritas y bailas en la boda, ya haces y gritas. O sea, es uno tiene que estar listo como actor para interpretar personajes, porque tú engañas al cuerpo. Sí, al final de cuentas no es tan diferente como correr un maratón. Exactamente. Y tienes que saber que por ahí el kilómetro 33 las ¿No? piernas ya no te dan. Exactamente. Y te Entonces, empiezan los calambres y no hay nada que te den que no te quite el dolor. completamente. Entonces, para mí fue un gran aprendizaje porque dije, ok, según la cantidad de esfuerzo que requiero de una preparación para hacerlo. Claro. Entonces, para mí fue muero por volver a hacer un buen divorcio. ¿Sabes? Así de, muero por hacer un buen divorcio 2 y ya. Ahora sí la vas a hacer bien. Hacerlo mejor. Ahora sí lo voy a hacer bien. No nada más enfrente de la cámara, sino atrás. Sí, y eso, los límites razonables, ¿sabes? O sea, cómo comunicar las cosas. Es muy interesante que me cuentes todo esto porque yo la verdad, fuera de un día que sí te vi agotado, hecho mierda, que no podías, creo que tuvimos que parar porque aparte tienes un dolor de cabeza horrible, pues yo nunca me di cuenta de esto. O sea, al final de cuentas, creo que fuiste sumamente profesional, entregado, como decías, te sabías tus líneas, estabas ahí, ensayabas con Clau, ensayabas con Artus, y no, ahora, no quiere decir que yo no estuviera en el mismo tren, creo que todos. Claro. No, al final del día todos estamos igual de cansados, Sí, todos llega un ¿Billy punto. estaba agotado? Todos. Yo creo que desde, todos, script, gaffer, todos. Llega un punto donde dices, ya no puedo, o sea, ya no sé si estoy durmiendo, traigo diarrea de viajero. Sí. Es cabrón, es un maratón. Es güey. un maratón, es un maratón. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué consejo le darías a tu yo que está empezando a actuar?
Esto me lo tienes que está empezando a actuar. En respuestas cortas. Ay, cabrón. Ok, respuestas cortas. Ajá. A la verga, no sé. Perdón. No te lo tomes tan en serio. Bien. Definir la actuación en una palabra. Actuar para ti es. Uy, respirar. Muy bien. Tamales, tacos o chilaquiles. Tacos. ¿Y crees que lo mejor ya pasó en tu carrera? No. ¿Está por pasar o lo estás pasando? Las tres. Es que siempre creo que va a pasar. Está pasando. ¿Va a pasar o está pasando? Es que está pasando, la neta. Ok. Está pasando y tengo planes para lo que va a pasar. Entonces me entusiasma muchísimo. Estoy muy contento del lugar en donde estoy, a donde he llegado. Creo que tengo una madurez en la profesión distinta. Eso lo disfruto desde otro lugar. Lo disfruto desde un lugar mucho más creativo y menos tenso en este momento de mi vida. Siento que antes el sí señor, ¿sabes? Esta cosa que es muy necesaria para el actor, el rigor. Sí. O sea, el ser profesional. Siento que los putazos te enseñan Claro. esto de, no, esto es lo que quieres hacer, te chingas y lo haces bien. Y entonces, siento que ese rigor ya existe en mi cuerpo y en mi accionar. Sí, ya es un reflejo. Exacto, ya lo hago porque así se hacen, así se trabaja. Entonces ahora me disfruto más como ente creativo y entonces ya no tengo tanta pena de decir, oigan, creo que esto podría funcionar. Porque al principio era mucho de esta sensación de sobajar al actor. Yo te estoy haciendo un favor por el que estás aquí. ¿Cuántos no quisieran estar aquí? Y entonces siempre es, ay, gracias, señor, por la oportunidad de estar aquí, porque usted siempre... Y es así de, oh, huevos, ¿no? O sea, o yo también aporto algo, o yo también estoy diciendo algo, o yo también soy una pieza valiosa de este equipo creativo para crear algo bonito. Y entonces, entenderme como una parte importante o esencial del proceso creativo y poder tener voz y poder comunicarme contigo y decir, oye, creo que esto funcionaría o no, o sí, o discutirlo. Sí, a veces explorábamos y nos equivocábamos. Y a veces encontrábamos cosas padres, a veces no. Exactamente. Y a veces era, no, güey, regrésate. Ok, perdón. Pero también nunca te das cuenta hasta que no lo pruebas. Claro. Creo que si no lo pruebas, no lo vives, no lo sientes, dices, újale. Y yo odio quedarme con la duda. Prefiero hacerlo, verlo, y sí, muchas veces era mucho mejor. Sí. Y a veces decíamos, ay, no, creo que ya nos pasamos. Sí. Y eso me encanta. Entonces, creo que estoy en un lugar chido de mi carrera, que vienen personajes aparte como muy interesantes, y por la edad también, y eso me emociona muchísimo. Oye, pues muchísimas gracias, Gus, por estar aquí. Dinos dónde te pueden encontrar en redes. Me pueden encontrar en redes como @Gustavo Egelhaf en cualquiera de las redes. Egelhaf es E de elefante, G de gato, E de elefante, LHAAF. Lo tengo practicado desde la primaria. Y nada, pues por ahí nos vemos y nos platicamos. Invítanos a ver Un Buen Divorcio por VIX, que se estrena el 1 o el 2 de marzo, ya no sé. El 1 de marzo, ¿no? 1 de marzo. Sí. Genuinamente creo que es una gran recomendación. Se la van a pasar increíble, se van a reír, van a llorar o tal vez ninguna de las dos, pero se la van a pasar muy bien. Eso se los firmo. Gran elenco. Gracias, Olvídense Gus. de mí. Gracias, Gus. No se olviden de suscribirse al canal y de ver Un Buen Divorcio por VIX el 1 de marzo.